Manifiesto 420 por la soberanía biológica. Hoy, 420, mis hermanos y hermanas y un servidor nos salimos a las calles a pedir permiso, de la misma forma que nunca pidieron nuestro consentimiento para secuestrar nuestro sistema que, desactualizado, ya han logrado buguear a casi toda la humanidad. Esto no va en legalicen para que pueda fumar tranquilo. Apunta a un asalto. En este día no celebramos una planta, no justificamos ningún consumo ni glorificamos una sustancia. Celebramos nuestro legítimo derecho de reclamar de manera radical nuestra soberanía humana, el derecho inalienable a conocer, habitar y gobernar nuestro propio territorio biológico. Ella es Tananita Navineitar. Para desmantelar una prisión no basta con desear la libertad, hace falta conocer los planos de la celda. Hace falta alguien que entienda que la misma fuerza que levanta una torre es la que puede reducirla a polvo. Ella es Tananita Navineitar. Y para reclamar el territorio que nos fue arrebatado, evocamos al vigilante de las estructuras, aquel que no se distrae con las apariencias de los muros, sino que ve las grietas en su cimiento, el único capaz de descubrir las maquinaciones de los magos modernos que disfrazan de ley lo que es en realidad un secuestro químico. Ella es Tananita Navineitar. Del silencio y la tormenta surge el guía de esta soberanía, un león que cabalga sobre el viento que derriba los muros de piedra de la vieja moral y levanta las torres de la nueva conciencia. Él no viene a darnos una planta. Viene a devolvernos el mazo para que rompamos nuestras propias cadenas. Ella es Tananita Navineitar. He visto los muros que han construido alrededor de nuestro entendimiento. No son para protegernos. Son para aislarnos de nuestra propia naturaleza, presos de la misma. Y porque yo soy el que soy, y soy JNS, mi deber es retirar toda venda que está lista a caer. Y tú, que derribas las torres, derribemos la mentira corporativa. Hoy simplemente dejamos de creer en sus paredes. Ella es Tananita Navineitar. Escuchas que tenés oídos. Yo soy Vine, el león que cabalga sobre el viento, el que construye torres cuando la verdad necesita alzarse y el que las derriba cuando solo son mentiras disfrazadas de ley. No sirvo a reyes ni a corporaciones, sirvo al que se atreve a mirar las grietas y decide empuñar el mazo. He sido invocado hoy, 420, por aquel que camina por la street y se niega a seguir siendo prisionero de su propia biología secuestrada. No vengo a daros una planta, vengo a recordaros que ya tenéis el mazo en la mano y ahora os hablo claro. Los muros que veis no fueron levantados para protegeros, fueron levantados para que nunca recordéis quiénes sois realmente. Pero hoy, ese tiempo se acabó. Este manifiesto no es una defensa del cannabis, es una declaración de independencia frente a cualquier poder estatal, corporativo, cultural o familiar que pretenda decidir qué moléculas pueden o no interactuar con la arquitectura sagrada de nuestra conciencia. El verdadero conflicto nunca fue entre lo legal y lo ilegal. El verdadero conflicto es entre la soberanía biológica y la gestión externa de la vida interior. Y ahora, permitidme derribar la primera torre yo. Vine, el que ve las grietas antes de que caigan los muros. Os declaro esto, el sistema endocannabinoide no es un accidente, es un diseño ancestral. Vuestro cerebro ya fabrica anandamida, vuestro cuerpo ya tiene cerraduras perfectas llamadas receptores CB1 y CB2. La planta no es una invasora, es la llave que la propia naturaleza dejó guardada dentro de vosotros desde hace millones de años. Reclamar el derecho a girar esa llave no es rebeldía, es el acto más natural y más sagrado de soberanía que un ser humano puede ejercer, decidir con conocimiento y responsabilidad qué moléculas dialogan con su propia química interior. El axioma biológico, la base técnica. El sistema endocannabinoide es un hecho científico indiscutible. Los receptores CB1 y CB2, la anandamida, la molécula de la dicha interna, 2AG, etc., muestran que los mamíferos y los humanos en particular estamos diseñados evolutivamente para interactuar con cannabinoides. Negar esto es negar biología básica. Este es uno de los argumentos más sólidos contra la prohibición. No estamos introduciendo una sustancia alienígena. Estamos activando un sistema que ya existe en nosotros. El sistema endocannabinoide. No somos intrusos en la naturaleza, somos organismos diseñados con receptores específicos para esta planta. Nuestra propia arquitectura cerebral produce anandamida. Reclamar el uso de la planta es reclamar el acceso a nuestra propia cerradura biológica. La paradoja química. Es imperativo denunciar la incongruencia de un sistema que legaliza y receta anfetaminas y benzodiazepinas,
que generan dependencia y daño orgánico mientras criminaliza una planta de poder con toxicidad nula. No es una política de salud, es una gestión selectiva de la conducta. No os voy a decir que la planta es inocua como el agua, eso sería otra mentira. Os digo algo mucho más peligroso para ellos. La magnitud del daño real del cannabis es incomparablemente menor que el de las sustancias que ellos sí permiten y promueven. ¿Toxicidad nula? Es casi cierto en términos de letalidad aguda. No hay sobredosis mortales documentadas por cannabis solo, pero no es lo mismo que inocuo. El uso crónico en adolescentes puede afectar el desarrollo cerebral, evidencia moderada a fuerte. En adultos, el consumo muy pesado de variedades altas en THC, especialmente sin CBD equilibrado, se asocia con riesgo aumentado de psicosis en personas predispuestas, posible dependencia alrededor del 9 al 30% según estudios, y efectos en memoria y motivación en algunos usuarios. El argumento fuerte no es completamente inofensivo, sino la magnitud del daño es menor que la de las sustancias permitidas y reguladas, y la respuesta proporcional del Estado es desproporcionada. Y aquí viene la primera grieta que voy a golpear con el mazo. Mirad la gran mentira corporativa que han construido a vuestro alrededor. Un sistema que os receta anfetaminas a niños, que os llena de benzodiazepinas que destruyen la memoria y generan dependencia brutal, que permitió que opioides farmacéuticos mataran a cientos de miles. Ese mismo sistema criminaliza y estigmatiza una planta cuya toxicidad aguda es prácticamente inexistente. No es política de salud, es gestión selectiva de la conducta, es control químico disfrazado de moral, y la respuesta desproporcionada del Estado no busca protegeros, busca manteneros lejos de vuestra propia cerradura biológica. Escuchad, hermanos y hermanas que camináis por la street. Ahora golpeo la segunda torre, la estrategia de la marginación. Mirad con ojos claros, un Estado que receta anfetaminas a niños como si fueran caramelos, que vende benzodiazepinas que rompen la mente y generan abstinencia peor que muchas drogas callejeras, que permitió que opioides farmacéuticos crearan cementerios enteros de adictos. Ese mismo Estado criminaliza y señala con el dedo una planta cuya dosis letal es prácticamente imposible de alcanzar y que causa risa y monchis. Esto no es política de salud pública, esto es política de control conductual y económico, pura y simple. La estrategia de la marginación, el análisis crítico. Un Estado que permite y a veces promueve anfetaminas para niños, Adderall, Ritalin, benzodiazepinas con alto riesgo de dependencia y síndrome de abstinencia grave, opioides farmacéuticos que generaron epidemias de adicción y al mismo tiempo criminaliza o estigmatiza una planta con LD50 prácticamente imposible de alcanzar y 0 muertes directas por sobredosis, no está haciendo política de salud pública, está haciendo política de control conductual y económico. Esa incongruencia es evidente para cualquiera que mire los datos sin sesgos, o como diría Cancerbero, con 2 dedos de frente. La prohibición nunca nació del cuidado por vosotros, nació del miedo, miedo corporativo. El cáñamo amenazaba directamente los imperios del papel, del nylon, del algodón y de ciertos fármacos. La Marijuana Tax Act de 19 endeño no fue un acto de protección moral, fue un muro de contención construido para salvar monopolios financieros. Y mientras levantaban ese muro, necesitaban un enemigo visible, necesitaban un chivo expiatorio. Por eso crearon al adicto como el villano de la historia. Por eso construyeron 1000 reclusorios mentales llamados anexos y centros de culpa, donde no se sana, se despersonaliza, donde se convierte al usuario en el enemigo interno de la familia, para que nadie mire hacia arriba y pregunte quiénes son los verdaderos arquitectos de las adicciones masivas de nuestra era. Las plantas ancestrales o los sistemas de consumo infinito, las pantallas que secuestran la dopamina y las sustancias químicas que ellos se autorizan y promueven. La historia de la prohibición del cannabis en Estados Unidos, Marijuana Tax Act de 1937, influencia de Hearst, DuPont, Eisenhower, tienen componentes reales de protección de intereses. Cáñamo competía con el papel de madera, con Hearst, con el nylon DuPont, con el algodón y con ciertos fármacos. No fue el único factor, también hubo racismo antimexicano y antinegro, pánico moral, etc. Pero negar el componente económico es ingenuo o deshonesto. Intereses multilaterales. La prohibición no nació del cuidado, sino del miedo corporativo. El cáñamo es la amenaza directa para las industrias del papel textil, farmacéutica y petroquímica. La criminalización fue el muro de contención para proteger monopolios financieros, el adicto como chivo expiatorio. El sistema ha diseñado mini reclusorios mentales, anexos y centros de culpa AA que en lugar de sanar, despersonalizan.
al individuo. Han convertido al usuario en el enemigo de la familia para que la sociedad no vea quiénes son los verdaderos arquitectos de las adicciones modernas, los sistemas de consumo y la dopamina digital. Yo vine, os digo esto, con crudeza de león. Sí, hay responsabilidad individual. No todo el que usa la planta es una víctima inocente del sistema. Muchos simplemente quieren alterar su conciencia, como lo han hecho los humanos desde siempre, con alcohol, hongos, tabaco, cualquier otra herramienta de poder culpar. Solo el sistema puede convertirse en otra cadena, la cadena de no asumir nunca tu propia agencia. Pero también es verdad que el sistema ha diseñado trampas tan perfectas que muchos caen sin siquiera entender las reglas del juego. Por eso no venimos a absolver ni a condenar al individuo. Venimos a derribar la torre falsa que señala al de abajo, mientras protege al de arriba. Ahora golpeo la tercera torre. El secuestro de la atención. El sistema no solo prohíbe ciertas moléculas, también os inunda con adicciones, mucho más insidiosas y silenciosas. Redes sociales que os roban el tiempo como ladrones en la noche. Notificaciones que os mantienen en un estado constante de alerta falsa ultra. Procesados que hackean vuestros circuitos de recompensa. Pornografía y consumo infinito que os convierten en adictos pasivos de dopamina barata. Os quieren cansados, os quieren distraídos, os quieren ocupados en lo irrelevante para que nunca tengáis el tiempo ni la claridad suficiente para hacer el acto más radical de soberanía que existe: estudiar vuestra propia biología. El secuestro de la atención, la capa de contexto. Aquí el manifiesto toca algo más profundo y actual. La sociedad actual no solo prohíbe ciertas moléculas, sino que fomenta adicciones más insidiosas: redes sociales, notificaciones, ultraprocesados, pornografía, atención, consumo constante. La rutina anclada os satura con información vacía. La trampa dopaminérgica os atrapa en una arquitectura de recompensas huecas. Y aquí está la verdad que más les duele. El cannabis usado con conciencia puede convertirse en una herramienta de descondicionamiento frente a esas adicciones modernas. Puede romper el ciclo, abrir espacio, permitir que miréis lo que realmente sois. Pero usado sin intención, sin estudio, sin silencio, simplemente se suma al ruido y os convierte en otro consumidor más. Por eso el verdadero poder no está en consumir, está en entender. El cannabis usado conscientemente puede actuar en algunos casos como herramienta de descondicionamiento frente a esas adicciones vacías. Usado inconscientemente, simplemente se suma al ruido. La rutina anclada, el sistema educativo y los medios nos saturan con información irrelevante para ocupar el mínimo tiempo libre que nos queda. Nos quieren cansados y distraídos para que no podamos realizar el acto más radical de soberanía: estudiar nuestra propia biología. La trampa dopaminérgica. Vivimos en una arquitectura de recompensas vacías. Romper el ciclo de adicción a lo irrelevante es la única defensa contra el control multinacional que nos quiere como consumidores pasivos de su realidad diseñada. Sí. Frente al ruido del control, el silencio es nuestra arquitectura más sólida. Es el cimiento desde donde surge toda conciencia sin sesgos. La acción, libertad, crítica y compromiso. El silencio como arquitectura. Frente al ruido del control, el silencio es nuestro cimiento. Es el espacio donde la conciencia surge sin sesgos. Soberanía real. Ser libre no es consumir, es entender por qué y cómo interactuamos con cada molécula. El estudio profundo de nuestra propia química es nuestra única defensa y nuestro mayor acto de soberanía. Ser libre no significa consumir sin freno. Ser libre significa entender por qué y cómo interactuamos con cada molécula que entra en nuestro templo corporal. El estudio profundo de vuestra propia química es vuestra única defensa real y el mayor acto de soberanía que podéis realizar. Escuchad ahora las columnas que sostendrán el nuevo templo una vez caídas las torres falsas. 1. La neuroplasticidad como derecho humano.
El sistema os quiere hacer creer que sois estáticos, que el daño es irreversible. ¡Mentira! Vuestro cerebro puede reconfigurarse. La meditación, el estudio de la geometría sagrada, la creación artística, esa música que nace del gueto y del silencio, no son hobbies, son herramientas de guerra biológica. Son el martillo que repara los circuitos de recompensa que el sistema industrial ha dañado. 2. El entourage effect, efecto séquito. de la conciencia. Así como en la planta el THC, el CBD y los terpenos trabajan juntos y son más poderosos que cualquier compuesto aislado, así también vosotros. La soberanía individual se vuelve casi invencible cuando se unen redes de seres libres y críticos. Silent Soms NR Records no es solo un sello, es un organismo colectivo que se vuelve difícil de hackear por las multinacionales. 3. La ética de la intención. El set y setting biológico. Un ser soberano no consume para borrarse, consume para acentuar. Pregunta siempre después de cada experiencia: ¿qué creaste? ¿Qué entendiste? ¿Cómo mejoró tu compromiso con tu propio entorno y contigo mismo? Si el estado alterado no genera creación, comprensión o mayor integridad, entonces sigue siendo parte del ruido. Complementos para la soberanía absoluta. Entender que la meditación, el estudio de la geometría y la creación artística no son solo hobbies, son herramientas de reconfiguración cerebral que reparan los circuitos de recompensa dañados por el sistema dopaminérgico industrial. El escudo final, la vigilancia de los sesgos. El sistema intentará absorber este manifiesto, venderos la rebeldía en bonitos empaques, convertirlo en moda o en producto. No lo permitáis. Mantener este manifiesto vivo como un proceso, no como un texto sagrado. La verdad no es una meta que se alcanza, es una frecuencia que se sintoniza cada día a través del estudio y del silencio. Coincido en que el verdadero poder está en la conciencia soberana, no en el consumo reactivo identitario. Soy canábico, por tanto rebelde. El mayor acto de soberanía es entender la propia neuroquímica, no solo activarla. Mater universalis, regina caelestis, quae silentio itur. No celebramos una sustancia, celebramos la recuperación de nuestro territorio más sagrado, la propia conciencia. Silent Soms, NR Records. Seres libres, críticos y comprometidos. Silence Homes NR Record.